Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Nueva vez a las 3 de la tarde cada domingo, el Reporte Saladín de 3 a 3:30 de la tarde. Quisiera hoy hacer una serie de análisis y comentarios sobre las cosas que pasan en relación con Haití. Diferentes situaciones que llaman poderosamente la atención. En este caso hay, por un lado, una buena noticia, que es que unos 40.865 ciudadanos haitianos que tienen el estatus de protección será renovado por las autoridades de migración de los Estados Unidos de América, y en adición a eso, la agencia de migración ha anunciado también la posibilidad de que otros 100.000 haitianos obtengan la protección temporal. En adición, por supuesto, a los 40.865 haitianos que estaban protegidos por el amparo desde el 2010, el estatus de protección temporal más conocido como TPS. Hay otra noticia que llama poderosamente la atención, y es que nada más y nada menos que el canciller de Haití acaba de hacer una declaración internacional pidiendo que la Organización de las Naciones Unidas haga una investigación sobre el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Definitivamente, Haití es un país donde, independientemente del paralelismo de situaciones que se dan con otros países, situaciones lamentablemente dolorosas y trágicas, con otros países de América Latina y aún de República Dominicana, es un país donde hay acontecimientos de la historia que sorprenden, por así decirlo. Y este es el caso, por ejemplo, de la coyuntura en la que entre 1914 y 1915 y 16 ocurren una serie de hechos que envuelven a Haití, Estados Unidos de América y a la República Dominicana. En el caso de Haití, hay que mencionar que se había elegido presidente ya entre 1911 y 1912 al presidente Cincinnatus Leconte. ¿Por qué menciono esto, que lo habían elegido presidente a Cincinnatus Leconte? Porque ya en 1911 en República Dominicana había ocurrido una tragedia de que un grupo lamentablemente y dolorosamente de conspiradores dominicanos eliminaron la vida en un magnicidio del presidente Cáceres, un presidente que ejercía la autoridad y que durante su periodo de gobierno hubo un progreso en la República Dominicana. Pues bien, del lado de Haití menciono este precedente porque en esa presidencia de Cincinnatus Leconte, que termina en 1912, después de estar combatiendo a todo lo que eran diferentes guerrillas conocidas con el nombre de cacos en Haití, esa situación tuvo un desenlace trágico que es único en la historia de América Latina, y es que prácticamente en Puerto Príncipe la población el 8 de agosto del año 1912 se despertó a las 3 de la mañana escuchando una formidable explosión. El Palacio Nacional acababa de volar con el jefe de Estado y la desaparición de 300 soldados de su guardia. Uno piensa a veces en las cosas que han ocurrido en el vecino país y prácticamente no encuentra antecedentes así en otros países de América Latina, quizás con el único caso de Chile, de Salvador Allende, cuando fue atacado el Palacio Nacional por la propia aviación de su país. Pero en esa catástrofe también, ahí eligieron con carácter de urgencia a otro presidente, al presidente Tancredo Augusto, que terminó prácticamente de 1912 al 13, y ya de 1913 hasta 1915, los haitianos vieron sucederse en la presidencia a 4 presidentes diferentes. Algo parecido
a lo que ocurrió con la desaparición por magnicidio del presidente Cáceres, que después de 1911 a 1916 tuvimos prácticamente unos 7 presidentes. Pero en el caso de Haití, llama la atención que en ese periodo que va de 1913 al 15, 4 presidentes son electos: Michel Oreste, que termina en el 14, Oreste Zamor, que termina de febrero a octubre de 1914, Davilmar Teodor, que va de noviembre de 1914 a febrero del 2015, y Vilbrum William Sam, que termina en julio del 2015, con una diferencia, y es que en este caso, había una situación de anarquía generalizada ya por la rebelión de los conocidos cacos, que eran guerrilleros en el país, y todo esto provocó que este último presidente, Vilbrum William Sam, fuese sacado de la legación francesa a donde se había asilado él. Fue sacado de la legación francesa, lo acusaban de la matanza que se había hecho el día anterior en Puerto Príncipe, y prácticamente sacado de la legación francesa, su cadáver mutilado fue arrastrado por las calles de la ciudad de Puerto Príncipe por una muchedumbre que estaba fuera de sí. Lo que provocó este episodio es el que provoca que el 27 de julio el navío de guerra Washington, en la rada de Puerto Príncipe, ocupa Haití y desembarcan los marinos para ocupar ese país. Hacemos una breve pausa y continuamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Hoy más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo Rica. Indudablemente que cuando
independientemente de los paralelismos que pueden haber diferentes o no, entre 1911, cuando desaparece el presidente Cáceres después de ese magnicidio, y lo que acabo de mencionar del presidente Wilbrun Guillaume Sand, cuando es sacado de la legación de Francia y es muerto, mutilado, arrastrado por las calles de Puerto Príncipe. En todo ese contexto, hay que destacar que quien ocupaba la presidencia de Estados Unidos de América era el presidente Woodrow Wilson, presidente demócrata, porque prácticamente después del magnicidio de Abraham Lincoln, a su vez, después de la Guerra Civil de Estados Unidos de América, el Partido Republicano casi había tenido un monopolio del poder y llega un presidente demócrata al poder, nada más y nada menos que el presidente Woodrow Wilson, que era profesor de Derecho Internacional, y es este el que decide la ocupación de Haití y envía ese navío de guerra que ocupa ese país del 28 de julio de 1915 hasta el 21 de agosto de 1934. Las cosas de Haití son tan complejas que el presidente Franklin Delano Roosevelt tuvo que viajar a Haití, a Cabo Haitiano, para la desocupación final de los marines. Y por supuesto, con la llegada de los marines a Haití, en esa fecha de 1915, automáticamente esto provocaron que el cierre de la Asamblea Nacional y que en esa coyuntura fuera electo como presidente el presidente Sucre d'Artiguenave, y una vez electo este presidente, los marines disolvieron el Congreso Nacional, ordenaron una asamblea constituyente, y óigase bien, porque este es un dato que es sumamente importante. Desde la Constitución haitiana de 1805, Haití había prohibido totalmente que ningún extranjero pudiera adquirir propiedades inmobiliarias en Haití. Y es después de esta intervención de los marines norteamericanos, y hay otro dato también relacionado con esto, y es que quien redacta la nueva Constitución de Haití, que es adoptada en 1915, es el entonces subsecretario de Guerra y Marina de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y en esa nueva Constitución que adopta Haití, los extranjeros quedan autorizados a adquirir la propiedad de la tierra, porque habían muchos capitales norteamericanos que deseaban establecer ingenios azucareros en Haití, el cultivo del algodón, el cultivo del caucho, el cultivo del café también, y prácticamente en ese contexto, el nuevo presidente Sucre d'Artiguenave firma un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de América, mediante le traspasa al gobierno norteamericano el manejo de las finanzas de Haití, de lo que era el equivalente de las oficinas de obras públicas y toda una serie de sectores de la economía haitiana, para que fuesen los norteamericanos los que manejasen a partir de ahí toda la administración de Haití, que fue, lo repito, de 1915 hasta 1934. Y por supuesto, ese acuerdo que se firma entre el presidente Sucre d'Artiguenave y el gobierno de Estados Unidos de América prácticamente permitió la repetición de lo que se hizo con República Dominicana cuando el traspaso de la administración de las aduanas de República Dominicana al gobierno de Estados Unidos de América, para ellos percibir los impuestos y los aranceles de aduana y pagar la deuda externa que teníamos, en el caso de los dominicanos, con los tenedores de bonos europeos. Prácticamente esta misma operación se replicó en Haití, con la diferencia de que en ese pacto y acuerdo que se hizo, inmediatamente el gobierno de Estados Unidos de América le otorgó un préstamo al gobierno de Haití
para poder acabar de pagar la deuda que Francia le impuso a Haití como indemnización por la expropiación de los colonos franceses que habían hecho de la colonia de Haití, de Saint-Domingue, como ellos llamaban, la colonia más rica de Francia. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Hoy más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo Rica. Bien amigos, seguimos con el reporte Saladín, haciendo un análisis de lo que han sido las incidencias de la historia y algunos paralelismos entre la historia de República Dominicana y de Haití, en relación con lo que fueron la intervención de los Estados Unidos de América en Haití en 1915 y en República Dominicana en 1916, con las diferencias de que en el caso nuestro, esa intervención se extendió de 1916 a 1924. El hecho es que cuando uno ve la historia de Haití, uno entiende por qué un secretario de Estado norteamericano, secretario de Estado en el siglo XIX, le pide a Alexander Hamilton, que fue el primer secretario del Tesoro norteamericano, que le redacte a Haití lo que serían unos lineamientos para la Constitución de Haití. Alexander Hamilton había nacido en St. Kitts, se había educado en St. Thomas con una familia rica que lo envió a estudiar en New York, donde se graduó en la Universidad de New York, y prácticamente de los padres fundadores norteamericanos, fue uno de los hombres más influyentes al lado de George Washington, el presidente Madison también, y es él que redacta esos lineamientos para una constitución de Haití. ¿Qué decían esos lineamientos? Que el presidente de Haití debería ser un general, un militar de las Fuerzas Armadas de Haití, que ese militar tenía derecho a elegir su sucesor y que ese militar además debería de declararse presidente vitalicio de Haití. Podríamos cuestionarnos por qué un hombre de la brillantez de Alexander Hamilton
hizo unas recomendaciones, sobre todo porque los padres fundadores de Estados Unidos de América, después de 1776 y 1789, que vivieron la Revolución Francesa, eran unos firmes creyentes en una democracia, en un régimen democrático con poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial para establecer contrapesos y con el funcionamiento de un régimen democrático. Sin embargo, Alexander Hamilton recomienda que sea un general el presidente de Haití, que elija su sucesor y que pueda declararse presidente vitalicio. Capítulo este que se repite a lo largo de toda la historia y que prácticamente al llegar a 1956, cuando es electo, el presidente Duvalier, se declara presidente vitalicio y termina con su hijo en 1986, cuando acaba ese régimen. El hecho es que son muchos los que se declaran presidentes vitalicios en la historia de Haití y que esa historia, a diferencia, independientemente de las secesiones, es decir, el sur se declara independiente, el norte se declara independiente con un emperador y un rey y crea una nobleza, el sur se declara partidario de la democracia, especialmente con Alexander Pétion, que fue un ejemplo, era mulato y por supuesto odiado porque los redactores de la Constitución de Haití quisieron establecer que, oigan esto, la gente que eran considerados de color en Haití en esa época de 1805 eran los blancos y los mulatos y los esclavos. Y el presidente de Haití hizo escribir en la Constitución de Haití que haitiano significaba negro. Entonces, todas esas diferencias que se dan y los odios entre razas que se dan, independientemente del origen étnico de todas las tribus de las que procedían esos esclavos de África, que están muy bien descritos en esa gran novela de Laura Allende, La isla bajo el mar. Todo eso hizo que la historia de Haití tuviese todos esos tintes, tragedias, asesinatos y eliminaciones de presidentes en una forma que no tiene precedentes en la historia de América Latina. Y por eso hemos querido en esta fecha, con esas coincidencias de lo que ha ocurrido entre los meses de julio y agosto en Haití y los paralelismos que ocurrieron entre 1911 y 1915 en Haití, llamando la atención sobre el hecho además de que una de las razones que invocó el presidente Woodrow Wilson para la ocupación de los marines en Haití fue que Haití estaba discutiendo un convenio, un acuerdo secreto con el Kaiser de Alemania para establecer una base para los submarinos alemanes en Haití, y el presidente Woodrow Wilson consideró que eso sería un atentado para la seguridad del Canal de Panamá y en consecuencia ordenó el envío de los marines que ocuparon Haití del 28 de julio de 1915 al 21 de agosto de 1934. Y como lo he dicho antes, tuvo que venir personalmente el presidente Franklin Delano Roosevelt a Cabo Haitiano para terminar con el proceso de retiro escalonado de los marines norteamericanos. Esperemos ahora que esta investigación que acaba de solicitar el canciller de Haití a las Naciones Unidas, a la ONU, sobre el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, arroje resultados, porque a nivel de la opinión pública internacional existe un descreimiento total en la capacidad de las autoridades de Haití para hacer esa investigación de una manera que sea creíble, neutral y sobre todo que esta coyuntura permita que se organicen verdaderamente unas elecciones libres y democráticas que eran las que se iban a celebrar en septiembre del presente año, aunque el presidente
Jovenel Moïse, quizás una de esas modificaciones que él quería hacerle a la Constitución, eliminación del primer ministro, eliminación del Senado de Haití y crear un sistema unicameral, fueron algunas de las causas, se supone, que podrían haber provocado los odios políticos que llevaron a ese trágico desenlace. Esperemos en la capacidad de Haití de hacer esas elecciones. Termino este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno cuando decía: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Dominicanas y dominicanos, vacúnense todos, no crean en pajaritos volando en el aire, hay que vacunarse y proteger toda nuestra población. Que Dios los bendiga a todos, hasta el próximo domingo.